Bueno, mister, montaña rusa de sensaciones, como le preguntaba el entrenador del Unión Adarve, no sé a qué te sabe el punto con esta montaña rusa de la segunda parte. Bueno, que como dices, pudo haber pasado cualquier cosa. Ellos tuvieron una muy clara con Adrián y nosotros tuvimos otra más clara todavía con el penalti en el descuento y no fuimos capaces de meterlo, pero bueno, una experiencia más para los chavales, para Dorian, que está fastidiado, pero es muy joven y se tiene que enfrentar a experiencias y situaciones nuevas que le van a hacer crecer. ¿Cómo ves los diferentes partidos que se jugaron dentro del partido? Uno hasta la expulsión, otro hasta el gol, otro hasta el empate, hubo muchas intrahistorias dentro de la historia. Sí, pues es lo que pasa muchas veces durante los partidos. Se juegan muchos partidos en uno mismo y hoy ha sido un fiel reflejo los 90 minutos. Sabíamos que iba a ser difícil, porque es un equipo muy fuerte físicamente, que hay una diferencia de peso notable entre los dos equipos en ese sentido. Y nosotros aquí íbamos a intentar llevar un ritmo alto de partido. Por momentos, claro que nos ha costado, ellos te exigen mucho y cuando se ponen por delante, bueno, hemos apretado, hemos conseguido el empate y parecía que después de la expulsión teníamos más opciones, pero hubo unos minutos que no supimos jugar de la manera más adecuada y nos costó un poquito. Luego, al final, otra emoción más con el penalti y no hemos sido capaces de rematarlo. Es una pena porque es una jugada definitiva. Gallardo la tuvo para darle, la tuvo Dorian en el penalti. El hecho de fallar en la última jugada le dejó con la sensación de que su equipo perdió 2 puntos. Bueno, tienes una jugada definitiva, como te digo, con un penalti casi en el descuento y bueno, igual que el otro día se nos fueron 2 puntos en Corusio en una jugada en el 91-92, pues hoy, evidentemente, después del penalti tenemos la esperanza de llevarnos el partido. No ha podido ser, son cosas de fútbol y, como te digo, tiene que ser una experiencia más para los chavales, para gente muy joven que se está enfrentando a situaciones por primera vez y hay que aprender de todo ello. Dorian es el lanzador habitual de penaltis, ¿tiene algún jugador marcado para esa circunstancia? Bueno, Dorian tiró el penalti en Llanera, lo metió y tenía la confianza de tirarlo hoy. Y no hay más discusión que hay que atreverse también a tirarlo en un momento difícil y bueno, él tuvo los arrestos para hacerlo. El Unión Adarve muestra una gran imagen, un equipo muy físico que ataca con muchos hombres, ¿no? Sí, ya lo sabíamos, es un equipo que es muy poderoso en las disputas, que tiene gente experimentada y llevan también tiempo juntos, vienen de hacer una buena campaña el año pasado y tienen una forma muy definida de jugar. Y sabíamos que nos lo iba a poner muy complicado. Son gente que no regala disputas, no regala evidentemente los puntos y están líderes por algo. Y ha sido un fiel reflejo de que es un equipo que va a dar mucha guerra. Siempre muy encima de la jugada, siempre casi, podríamos decir que casi al límite del reglamento entre la disputa y la falta. Hoy el árbitro parece que permitió un poco más de la cuenta, no sé cómo lo viste desde la banqueta. Bueno, sí que quizás se permite un poco más, pero mientras sea de manera igual para los dos equipos no hay ningún tipo de problema. Sabíamos que no iba a pitar muchas disputas, más viendo cómo transcurrió la primera parte y ellos en ese sentido pues podían ganarnos ventaja porque son más fuertes que nosotros. Gonzalo se retiró lesionado, ¿qué puede tener? Bueno, tenía un golpe en las cervicales del primer tiempo y aguantó como un paisano, como decimos aquí, para poder iniciar la segunda parte y luego también tuvo un percance ahí en la rodilla. Esperemos que sean los golpes y con la evolución de la semana tenerlo para el domingo. Y también creo que Jorge se retiró también con una molestia atrás y esperemos que sea poco y tenerlo disponible también porque estamos faltos de efectivos, pendientes de que se recupere gente y con mucho cuidado para hacer alineaciones y convocatorias porque con toda gente del filial a veces no puedes hacer ni siquiera los 5 cambios, entonces estamos un poco ahora mismo en una situación delicada en ese sentido, pero para lidiarla y para salir todos juntos hacia adelante. La buena imagen de Unión Adarve demuestra que esta liga va a ser muy complicada, ¿no? Un recién ascendido que pelea por arriba. Sí, lo comentábamos ahora que a mí me hace gracia porque al principio muchos pensaban que iba a ser una tercera, bueno, un poquitín mejorada,
pero nada que ver, porque son equipos que compiten, que saben, la mayoría de los futbolistas saben el oficio, la mayoría de las plantillas tienen un buen fondo de armario, que es un poco lo que nos falta a nosotros, y con el transcurrir de los partidos la gente que entra de recambio tiene la misma o más experiencia que los que están jugando y al final se nota. No es casualidad que estos equipos marchen así de bien, porque tienen buenos futbolistas, buenos técnicos y bueno, habrá que pelear muy mucho, claro que sí. ¿Cómo tienes a la gente en el vestuario después de 3 mazazos, golpes duros en 10 días, con la eliminación de Copa primero, luego con aquel gol en el minuto 92 en Colusio, con esta oportunidad que se deja escapar en el 94 prácticamente de partido de transmisión? Bueno, pues que intentamos que los chavales, hacerles ver desde nuestra experiencia que esto es un proceso y es un proceso de maduración en el que a veces hay tropiezos, hay situaciones adversas, hay situaciones más justas y otras más injustas y que hay que seguir hacia adelante, hay que seguir entrenando, que al final es el vehículo que nos lleva a obtener buenos resultados y estar todos juntos. Creo que de esto hay que salir reforzado, hay que aprender y seguir trabajando, no hay más.